gusto me da saludarte, mi querido José Medina Mora, presidente de Coparmex. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, David. Qué gusto saludarte. José, cómo se ve la economía, cómo se ve el país en pues ya ha entrado el año, pero cómo se ven las cosas? Sí, bueno, por un lado, David, somos el único país de América Latina que no hemos podido recuperar el nivel de la economía previo a la pandemia. Recordarás que hubo esa caída del 8,5% en el 2020, un rebote de solo el 5%, y aún con el buen cierre del 2022 de 3%, pues no hemos alcanzado ese nivel. Esperemos que en este 2023 alcancemos el nivel de la economía. La realidad es que hay grandes oportunidades de inversión en el país, para el país. Sin embargo, estas están detenidas por la falta de certeza jurídica, y esto, pues, una buena parte derivado. Recordarás que cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, nos comprometimos a dar condiciones de igualdad a las empresas estadounidenses y canadienses. Sin embargo, después se aprobó la ley de la industria eléctrica, que le da prioridad de despacho a la Comisión Federal de Electricidad, y eso es lo que ha detenido inversiones tanto en el sector eléctrico como en otros sectores, pero que también requieren electricidad. Mira, Podríamos... perdón que te interrumpa. Hoy, por Sí. ejemplo, CFE presume, es que llegamos a un acuerdo con Sempra y con Carso Energy para este gasoducto para llevar gas natural tan importante. Pues se paró a principios de esta administración por por la Comisión Federal de Electricidad y la Secretaría de Energía, que pusieron una gran cantidad de problemas y ahora lo presumen como gran éxito. Pues gran éxito hubiera sido hace 3 años. Sí, de alguna manera, qué bueno que ahora se hace, aunque como bien lo señalas, David, esto debió haberse llevado a cabo hace 3 años y no haberse detenido. O sea, en realidad, en esta parte, en la actuación de la Comisión Federal de Electricidad, ahora acabamos de ver este incremento de tarifas, que si bien es 7,1%, que si bien es cierto es menor que la inflación de 7,94%, en realidad las tarifas eléctricas no nada más podrían mantenerse como estaban, sino inclusive podrían bajar si se eliminaran estas restricciones a la competencia en suministro básico y se permitiera la incorporación de más energía limpia y renovable al sistema eléctrico nacional. Es decir, se aumenta la oferta y con eso pues se logra bajar los precios. Sin embargo, siguen estas restricciones, con lo cual pues se afecta ahora al consumidor, sobre todo a los hogares y bueno, a la micro y pequeña empresa es a la que más le va a pegar en este aumento de costos, que seguimos con inflaciones altas, David, que pues todavía la expectativa es que todo el 2023 tengamos estas inflaciones altas, irá bajando muy lentamente. La expectativa es que pudiera bajar del 6% hacia fin de año, pero este tipo de acciones pues son las que van retrasando precisamente el que pueda bajar más rápido la inflación. Hasta ahorita la expectativa será hasta el 2024 en que logremos esa meta del Banco de México de 3 más menos 1%. Aquí lo dices muy bien. O sea, aumentar las tarifas sí es ligeramente menor a la inflación. Sí, cierto. Pero las tarifas eléctricas son uno de los grandes precursores del avance de la inflación. Si el gobierno está utilizando subsidios en el lado de la gasolina, también pudo haberlos usado en el lado de la energía eléctrica. Así es, y de alguna manera se habían mantenido sin subir las tarifas, pero justo cuando viene esta cuesta de inicio de año, viene este aumento y desde luego va a repercutir en que la inflación se mantenga en los niveles en que está, tarde más en bajar, que si bien es cierto que, como bien señalas, el subsidio a las gasolinas ha ayudado a que la inflación no suba más. Si no existiera, probablemente tendríamos, David, inflaciones de 2 dígitos. Pues también es cierto que este acuerdo de unidad entre el gobierno y el sector empresarial ha ayudado, dado que las empresas, de manera voluntaria, tanto empresas productoras como distribuidoras, han decidido en uno o más de los 24 productos que se lleva esta revisión, este seguimiento, no trasladar todo el aumento de costos a los precios. Entonces, eso ha permitido sí contener un poco la inflación, pero desde luego estas medidas en estos momentos son los que impiden que baje la inflación como pudiera bajar.
Claro, y la inflación no está bajando. O sea, a pesar de las decisiones de política monetaria, la inflación no está cediendo como sí lo está haciendo en prácticamente todo el mundo, marcadamente en los Estados Unidos. Sí, de hecho, la velocidad de disminución de la inflación en Estados Unidos ha sido mucho más rápida que como ha bajado en México. Es un pequeño aumento en estos últimos 2 meses, todavía abajo del 8%, lo cual pues es una mejor noticia a tener inflación de 2 dígitos, pero Sí, efectivamente, pues, 7.92 es mejor, 7.91 es mejor que 8. sí, no, pero decimos mejor que fuera de 2 dígitos. El estimado, Claro. David, es que si no existiera este subsidio por parte del gobierno en las gasolinas, si no existiera esta actuación de las empresas para no trasladar todo el aumento de costos, pues estaríamos hablando de inflaciones del 12%, como en algunos países de América Latina y de Europa. Pero es momento de que pudiera bajar más rápido la inflación. Esto ayudaría, desde luego, a la economía familiar y sobre todo a las micro y pequeñas empresas. Oye, te llevo a la parte comercial. ¿Cómo ves lo que se está gestando en torno al maíz genéticamente modificado? Porque parecería que el gobierno, la Secretaría de Economía, está tratando de administrar el problema y la paciencia de los Estados Unidos parece que no es infinita, parece que se está agotando. Sí, bueno, de alguna manera efectivamente se cambia con un nuevo decreto, el decreto anterior que existía. Sin embargo, pues habrá que ver si los Estados Unidos consideran que esto es suficiente o todavía no cumple con lo que firmamos en el Tratado de Libre Comercio, porque de alguna manera, aunque se anunció que se suaviza este decreto contra el maíz transgénico, pues ahora prohíbe el uso y solo permite para consumo animal. Entonces, sí, habrá que ver cuál es la respuesta de Estados Unidos en este diálogo. Ojalá se resuelva en esta instancia, que es la solicitud de consulta, y no tenga que irse a paneles internacionales en donde pues el riesgo de perder al no cumplir lo que firmamos en el tratado, en el TEMEC, pues sería probablemente el que pusieran aranceles a las exportaciones mexicanas, lo cual sería pues realmente un golpe fuerte a la economía, todavía más fuerte, porque ese es el motor que ha tenido la economía mexicana, David. A mí, a mí me llama especialmente la atención porque si ves durante la pandemia, durante los últimos años, pues el único sector que le ha ido bien es el sector primario. Sí, Y hemos visto cómo han podido exportar y podido crecer básicamente la mayoría y parecería que es otra vez ponerle el pie a lo que va a estar bien y después, años después, como en el caso de que hablábamos de CFE, decir, estamos logrando un gran avance cuando el avance sería no habernos detenido. sí, de alguna manera, David, cuando vemos el panorama general, las oportunidades que hay de inversión en nuestro país, esta declaración de los Estados Unidos de invertir en semiconductores nos abre grandes oportunidades que debiéramos aprovechar. Sin embargo, todas estas decisiones de política pública, en este caso específico de la prioridad de despacho a la Comisión Federal de Electricidad, pues van deteniendo esas inversiones, vamos desaprovechando las oportunidades, como hemos comentado, con lo que ha dejado de vender China a los Estados Unidos, el 4% de su comercio, y solo hemos aprovechado el 0.5%, cuando países tan lejanos como Vietnam han aprovechado 1.8%, o sea, prácticamente la mitad de lo que ha dejado de vender China hoy lo vende Vietnam, y nosotros estamos simplemente a un cruce de frontera. Es decir, no estamos aprovechando esas oportunidades que se nos dan para poder reactivar la economía, para crecer más, para generar más empleo. Y bueno, como bien dices, las oportunidades pasan, ¿no? Y después de muchos años será difícil recuperar lo que se podría hacer si se hiciera en estos momentos. Porque además no hay una intención del gobierno de aprovecharlo. Quienes están llegando o solos en la relocalización o de la mano. HSBC recientemente trajo 400 empresarios chinos, pero se necesita más que eso, se necesita más que presumir que ya viene Tesla, sí o no, ¿no? Sí, de alguna manera la postura de Estados Unidos en la Junta, en la reunión trilateral, fue muy clara de la decisión de invertir en semiconductores, pero también dijeron necesitamos a México y a Canadá para
no nada más surtir materiales, sino también para invertir en la fase final de los procesos. Serían inversiones muy importantes para nuestro país que nos ayudarían en el crecimiento económico, en la generación de empleo, que finalmente es prosperidad, ¿no? Para el país, que ojalá aprovechemos. Sin embargo, no se ve que haya esa intención de hacerlo con la oportunidad que se requiere. Sí, porque parecería que estamos más ocupados en tapar hoyos que en abrir oportunidades, ¿no? Y Sí, son hoyos autocausados. sí, de alguna manera se van haciendo esas pequeñas correcciones cuando podría darse pues un amplio apoyo a las inversiones. Si bien es cierto que siguen llegando inversiones al país, una buena parte son reinversión de utilidades, pero también ha llegado algo de inversión fresca, pero cuando comparamos con lo que podría llegar si simplemente cumpliéramos con lo que firmamos en el Tratado de Libre Comercio, en el TEMEC, pues estaríamos hablando de proporciones mucho mayores, de un crecimiento no nada más para recuperar lo que teníamos antes de la pandemia, antes de esta administración, sino tener ya un crecimiento mucho más importante a estas alturas de la administración. Eso es fundamental. Querido José, te mando un abrazo con mucho cariño y con mucha admiración. Que te vaya muy bien. Igualmente, un fuerte abrazo para ti, David, y un saludo para toda tu audiencia.